agradezco muchísimo a lo que es FUSANDE. Los felicito por este congreso virtual. Y bueno, el tema del cual yo les voy a hablar se llama valoración biomecánica en pacientes amputados con pie de Charcot. ¿Qué hacer? Y bueno, vamos a iniciar. Con el concepto de Charcot. Se puede definir como una neuroartropatía que conduce a una deformidad y con frecuencia a una degeneración progresiva de las articulaciones del pie. Se caracteriza por las luxaciones, las fracturas, la inestabilidad y en algunos casos cuando es maltratado este tipo de pie, pues obviamente empiezan lo que son las amputaciones o lo que son las ulceraciones. Hay que recordar que la atención en el paciente diabético tiene que ser por medio de un equipo multidisciplinario, así como un tratamiento multidisciplinario, porque muchas veces nos llegan nuestros pacientes a nuestro consultorio y pensamos que nosotros somos la respuesta a todo el tratamiento que requiere el paciente. Y obviamente nos damos cuenta que requiere de muchas atenciones de distintas especialidades, porque solamente así pues el paciente va a salir beneficiado. Hay que tomar en cuenta que cuando existen lo que son las alteraciones biomecánicas en el paciente diabético, vamos a encontrar sobrecargas en puntos específicos del pie, provocando lo que son las ulceraciones. Pero cuando hablamos del paciente con pie de Charcot, vamos a encontrar de lleno lo que es la deformidad, la inestabilidad, puntos de máxima presión y, como ya lo mencioné, lo que son las amputaciones. Dentro de lo que es el libro del pie diabético del doctor Felipe Martínez de Jesús, vamos a encontrar lo que es la prevención primaria, secundaria y terciaria. En la prevención terciaria vamos a encontrar la parte de lo que es la rehabilitación, donde encontramos lo que son las prótesis y las órtesis. ¿Con qué objetivo? Con realizar actividades en pacientes con ulceración crónica o amputaciones para disminuir justamente lo que es la incapacidad que provoca esto, la recaída o la misma muerte. Entonces, ahorita hablando de Charcot, nos vamos a ir a lo que es la prevención terciaria. Datos importantes, pues hay que recordar que lo que es la hiperkeratosis evolucionan en un 82.4% a lo que son las úlceras con los pacientes con diabetes. Si integramos lo que son los Karen, cuidados pediátricos. Discúlpame un momento. Parece que no se está escuchando en el envío. Dame un segundo, ya revisamos. Discúlpame. Sí, está bien. Sí, tú dime. Ok. Bueno, me comentan por medio de Facebook que sí se escucha. ¿Hay algún otro problema? Déjame reviso porque yo no estaba escuchando la transmisión. Ok. Escucha.
Tú dime, Juan. Ok, vamos a probar si ahora sí se escucha. Estoy confirmando con las señaleras. No sé si sea mi computador. Ya te confirmo. Listo. Tú dime, Juan. Estoy confirmando con las señaleras. No sé si sea mi computador. Ya te confirmo. Listo. Los que escuchan en Facebook, ¿me pueden poner en sus comentarios si se escucha bien el audio, por favor? Juan, me comentan en Facebook, pusieron sus comentarios de que se escucha bien. A lo mejor sí es tu computador. Ok, estamos acá revisando el directo. Lo que pasa es que el ingeniero y yo no escuchamos la transmisión. No sé si están viendo el en vivo anterior o si te escuchan a ti. Mira, yo estoy en el link del pasado y ahí es donde se está transmitiendo. O sea, no se tuvieron que cambiar de sesión. Uy, déjame reviso entonces porque ya hemos mandado otro live. A ver si ese es el problema. Ok, ok. Paro la presentación, Mira, tú yo dime. estoy en el link. Sí, ya, disculpa. Por alguna razón estábamos en dos links al mismo tiempo. No sé por qué. Pero Ok, bueno, sí, perdóname, Mira, yo disculpa. estoy en el Continúa, link por favor. de Tú acuerdo. puedes volver a iniciar si quieres o puedes continuar donde quedaste. Bueno, creo que al parecer ya sí se estaba escuchando bien en Facebook, está ahí gente. Entonces, si quieres, continúo desde donde me quedé. ¿Te parece? Sí, continúa. Ok. Bueno, pues le pedimos una disculpa a todos los que nos están escuchando. Ahora sí que errores técnicos sabemos que en todos los eventos hay y pues gracias aquí por su
por su espera. Entonces, les comentaba de lo que eran los datos importantes. Aquí los datos nos mencionan que la mayoría de las úlceras plantares neuropáticas evolucionan mal o reinciden por falta de lo que es una descarga plantar. Las hiperkeratosis evolucionan en un 82.4% a las úlceras con lo que son los pacientes con diabetes mellitus. Y reducimos el 64% del riesgo de amputación si integramos los cuidados podiátricos a lo que es la prevención con este tipo de pacientes. ¿Cómo vamos a iniciar? Pues todo inicia por medio de lo que es la historia clínica. Aquí le pongo los datos más importantes que consideramos dentro de lo que es la valoración. La talla, el peso para sacar lo que es el índice de masa corporal del paciente, el número del calzado que está utilizando el paciente en ese momento, el estilo de calzado que es de suma importancia para saber si es apto para el pie del paciente, el objetivo del tratamiento si entra dentro de la prevención primaria, secundaria o terciaria, la rutina del paciente en la vida laboral y en la actividad física, que sabemos que cuando vienen ya con lo que es el pie de Charcot, pues obviamente estas dos rutinas pues se pierden por completo. Los medicamentos y tratamientos que ha tomado hasta ese momento, qué médicos tratantes son los que lo están, pues ahora sí que consultando, y con quién cuenta el paciente para todo lo que es el apoyo del tratamiento. En cuestión de lo que es la exploración física, tomamos en cuenta la toma de signos vitales, la hiperkeratosis que nos va a decir en puntos específicos, puntos de máxima presión, el estado físico de las uñas, que sabemos que el paciente diabético normalmente llega con lo que son las uñas engrosadas, agrietadas o encarnadas también. Deformidad en lo que son los dedos, que lo vamos a ver más adelante. Los arcos de movilidad, normalmente cuando hay una amputación o una deformidad, como lo que es el pie de Charcot, pues vamos a encontrar una limitación en el arco de movimiento y por lo tanto eso nos va a perjudicar durante lo que es el ciclo de la marcha. Si hay dolor, inflamación, la postura, evaluar si el paciente con lo que fue la amputación, pues ahí también muchas veces se retrae lo que son los músculos y los tendones y se hace una pequeña dismetría. Medir lo que es la sensibilidad, nosotros como podólogos mínimo, con lo que es el monofilamento y el diapasón, y obviamente ya después pasar con lo que es el Doppler. Sacar la medida real del pie de cada paciente, la zona de la úlcera y checar en dónde fue lo que es la amputación. Ahora, este que les pongo aquí es el triángulo de sustentación, que es la base de la biomecánica cuando estamos caminando. El triángulo de sustentación nos dice que tenemos un triángulo de apoyo y un triángulo de propulsión. El triángulo de apoyo va desde lo que es el calcáneo, la quinta cabeza metatarsiana y la primera cabeza metatarsiana. Y el triángulo de propulsión va de la quinta, primera cabeza y lo que es el hallux. Pero no siempre es así. Tenemos que evaluar a cada paciente con una radiografía o haciendo maniobra de dorsiflexión de lo que es la articulación metatarso-falángica para ver cuál es el metatarso más largo. Recordemos que cuando el primer metatarso es más largo que el segundo, le vamos a llamar index plus. Cuando el primer metatarsiano es más corto, index minus, y cuando es mismo tamaño, index plus minus. Entonces, de esa fórmula vamos a sacar el triángulo de apoyo. Y de lo que es el triángulo de propulsión, para saber cuál es el último dedo que va a tocar el piso después de lo que es el despegue, tenemos que ver la fórmula digital, que aquí es cuando entra lo que es el hallux, cuando es más largo, egipcio, cuando es más corto, griego, y cuando es parejito, lo que es el cuadrado. Pero ojo aquí, recordemos que estamos hablando de pie de Charcot, y en pie de Charcot tenemos una deformidad y muchas veces tenemos amputaciones. Entonces, este triángulo de apoyo y este triángulo de propulsión se pierden por completo, así como lo vemos en lo que es la imagen del lado derecho. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Que cuando tenemos un pie de Charcot hay una deformidad, que tenemos una fusión de huesos, que tenemos un vencimiento de lo que es la zona del medio pie y empezamos con estos pies como de mecedora. En automático, cuando se hace una amputación del primer dedo, pues perdemos lo que es el mecanismo de Windlass, que es el principal que nos va a dar lo que es la amortiguación y lo que es el impulso para lo que es el siguiente paso. Entonces tenemos que evaluar básicamente cómo se altera la biomecánica al tener una amputación y al descargarse todo lo que es la zona del medio pie. Cuando tenemos una amputación en lo que es la zona del antepié, tenemos que tomar en cuenta que la función del antepié se pierde por completo, la cual se pierde la parte amortiguadora, la parte propulsiva, el sensor sensitivo que tenemos en esa zona y la parte fundamental que es el equilibrio. Entonces,
Tomamos en cuenta que desde el apoyo medio al despegue del talón y lo que es el impulso, entra la función del antepié. Si hacemos una amputación en esta zona, perdemos todas estas funciones. Esta fórmula es algo que nos ayuda mucho para entender cómo vamos a tratar al paciente diabético. Se llama presión es igual a fuerza sobre área. ¿Qué me está diciendo? Que a mayor área, esa distribución de carga realizar más balanceadamente. Pero cuando vamos haciendo lo que son amputaciones, pues se reduce lo que es el área. Por lo tanto, la presión se va a sobrecargar en esos puntos en específico. Ahora sí que nuestro trabajo pues es balancear las presiones plantares porque el paciente sigue pesando casi lo mismo. Entonces tenemos que equilibrar las cargas en su pie, y ahora sí que sano, entre comillas, al pie contralateral que está delicado. En cuestión del zapato, hay que ver en qué etapa también nos está llegando nuestro paciente. Si requiere un zapato volado con una descarga en específico en la zona del antepié, medio pie o retropié, o si también ya pasó por ese proceso de cicatrización y ya requiere un zapato a la medida. Un zapato comercial, esos que estamos viendo en la zapatería, pues definitivamente no nos va a funcionar porque llega con una deformidad. Entonces tenemos que sacar zapatos a la medida del pie del paciente. Tenemos que tomar en cuenta todo lo que son las alertas de este tipo de pies. Cuando ya hay una amputación, cuando ya tenemos un medio pie que está totalmente vencido, pues tenemos también que ver esos puntos de alerta. ¿Qué quiere decir esos puntos de alerta? Pues todas las fricciones que hay con la zona plantar, con la zona dorsal, con la zona interdigital, que nos van a causar problemas en un futuro. Por ejemplo, este paciente que estamos viendo aquí, todos esos puntos rojitos, pues son zonas de máximas presiones y de fricciones con lo que es el mismo calzado. Entonces, hay que detectarlas y tratarlos adecuadamente. La termografía es algo que nos está ayudando muchísimo ahorita con los pacientes porque es una herramienta, pues digamos que se utilizaba para otro tipo de sector y que incluyéndolo a lo que es la medicina, pues como lo dice el nombre, nos da temperatura. En el momento que detectamos una temperatura irregular en una zona específica del pie, pues estamos viendo que no está llegando pues el flujo sanguíneo o la temperatura correcta a esa zona y podemos detectar un paciente que probablemente esté isquémico. Obviamente ya lo corroboramos después con un Doppler. ¿Qué es la intención de una valoración biomecánica? Pues detectar hipercargas. Esas hipercargas se pueden producir como una hiperkeratosis, esa hiperkeratosis una úlcera y una úlcera maltratada, una amputación. Entonces, si yo quiero, pues ahora sí que prevenir toda esta cadenita, me voy a lo que es la hipercarga misma. Y para la hipercarga, pues el mejor equipo que se tiene, pues es la baropodometría, la cual nos va a decir un estudio estático del paciente, un estudio dinámico del paciente y un posturográfico. Recordar que este tipo de estudio es cuantitativo. Escuchaba una charla el día de ayer que decía que lo que no es contable, ¿sí? No lo podemos comprobar. Y si nuestro tratamiento lo podemos comprobar por medio de lo que es un estudio contable, pues básicamente estamos del otro lado. Si combinamos lo que es la baropodometría con lo que es un escáner 3D, donde en uno vemos el comportamiento del pie y en otro vamos a evaluar el estado físico del pie, pues tomamos dos puntos estratégicos en cuenta para este tipo de pie que está pues demasiado devaluado en cuestión biomecánica y en cuestión física. Después de esto, pues ya podemos hacer lo que es un sistema CAD/CAM, que es el diseño y manufactura por computadora, y podemos realizar un tratamiento a la medida del paciente, donde no nos tenemos que preocupar si la plantilla entra dentro del calzado. Aquí lo que nos tenemos que preocupar es porque realmente le estemos dando un diagnóstico adecuado a nuestro paciente y que al mismo tiempo le estamos tratando con un tratamiento personalizado. Es lo más fundamental para este tipo de pacientes. Caso clínico, paciente femenino, 50 años, diabetes tipo 2, peso 71, talla 1,70, es agente de viajes. Tenemos un pie Charcot con una amputación en lo que es el segundo dedo, una úlcera en el medio pie y está en proceso de cicatrización. En su baropodometría estática, vamos a ver que el 100% del peso del paciente se va a dividir en el pie derecho con 87.6%, y en el pie izquierdo, donde está el pie de Charcot y tenemos una úlcera en medio pie, está el 12.4%. A mí me gusta cerrar los números para los ejemplos para que sea más claro. Entonces, si este paciente pesa 100 kilos, está cargando 12.4 kilos en el lado izquierdo, específicamente donde está la úlcera.
Entonces, si no lo descargamos correctamente, no va a funcionar el tratamiento. Pero ahora, si nos vamos al mismo paciente, pero ya en su estudio dinámico, vamos a ver que este paciente, en cuestión de su presión, va a tener una hipercarga mucho más fuerte a la hora de la que es la dinámica. Aparte de que es más fuerte, lo que es el área se expande mucho más. Entonces, si yo me quedo con un estudio estático con este tipo de pacientes, definitivamente no voy a tener un diagnóstico preciso y mucho menos lo que es un tratamiento. Ahora, atendemos a este paciente, vemos el antes y el después de su estudio estático, es un mes después, el del lado derecho, el del izquierdo fue la primera vez que lo, donde vemos resultados que como todavía está cicatrizando ese paciente, pues podemos atenderlo desde ese momento para que nosotros mismos, con lo que es la órtesis y el zapato, ayudemos a que ese pie se vuelva un poquito más plantígrado. Entonces, recordemos que cuando tenemos este pie Charcot, muchas veces hay muchas deformidades que con una plantilla o con un soporte no vamos a tener una descarga adecuada, que es ahí cuando ahora sí que lo pasamos con el podiatra o con el cirujano, el cual es el especialista para hacer el pie plantígrado. En el estudio dinámico, pues nos damos cuenta que la primera vez que llegó teníamos hipercargas en lo que es la zona del medio pie y en el lado derecho, que muchas veces los pacientes nos dicen que vienen con un pie en específico para tratamiento, pues tenemos que tomar en cuenta al pie contralateral, porque realmente ese pie contralateral es el que se está llevando toda la carga. Entonces hay que cuidar ambos pies, el cual desde el principio el pie del lado derecho tenía una sobrecarga en lo que es el tercer metatarsiano y pues con un tratamiento adecuado logramos tanto cicatrizar como descargar. Vamos a ver el estado físico con lo que es el escáner 3D, donde vemos ya una cicatrización del lado derecho, vemos una úlcera que también está cicatrizada y que con una silicona en el pie, donde hubo una amputación en el lado izquierdo, lo tratamos con una silicona. Mismo paciente, ¿cómo lo tratamos adecuadamente? Bueno, pues con un zapato volado, porque todavía estaba en proceso de cicatrización, teníamos que descargar lo que es la zona del medio pie. Hay que tratar de forma integral, no nada más ahora sí que la zona de hipercarga, sino también la misma piel del paciente y las uñas del paciente adecuadamente. Sí, este video, pues ahora sí que es un desarmado de cómo va el zapato volado, justamente para descargar lo que es el pie de mecedora. Paciente número 2, pie de Charcot, una deformidad muy fuerte en lo que es la zona del medio pie. Tenemos que encontrar aquí un calzado, obviamente, a lo que es la medida, donde se toman circunferencias del antepié, del medio pie, se toma lo que es el largo del pie y ancho de lo que es la zona del talón, del metatarso. Vemos que en su baropodometría, en este paciente solamente pudimos hacer una baropodometría estática porque apenas iba a empezar a caminar después de 6 meses de tratamiento y de 6 meses en las cuales el paciente no estaba apoyando. Entonces, no podemos poner a nuestro paciente en ese momento a caminar porque simplemente el pie no está preparada para esa actividad. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que tiene que llevar una rehabilitación, pero desde este momento que empieza el paciente a pararse, necesita una plantilla adecuada justamente para prevenir lo que es la amputación, perdón, lo que es la ulceración. Aquí este es el diseño de la plantilla que le realizamos a nuestra paciente, en la cual vamos escogiendo, pues ahora sí que las medidas adecuadas de la plantilla y los bordes, ¿sí?, que requiere la paciente con su estudio, tanto escáner 3D como su baropodometría. Vemos en todos los perfiles que esté descargada, que esté adecuadamente a lo que es la forma del pie para que realmente le funcione a nuestra paciente. Ya cuando tenemos lo que es el tratamiento, lo que es la órtesis plantar y lo que es el calzado, es una paciente, lo podemos ver en la foto, en la cual en su pie izquierdo tiene una amputación arriba de rodilla, en su pie derecho tenemos un pie de Charcot. En este momento la paciente después de 6 meses está viniendo con nosotros por un tratamiento pues ortésico y de zapato, en el cual descargamos adecuadamente con las plantillas, pero al mismo tiempo requiere un zapato que le brinde estabilidad, porque recordemos que aquí contamos con un solo pie. Ahora, ¿qué pasa con este zapato? Es un zapato estilo bota, la cual le da una estabilidad arriba de tobillo, que eso es importante
importante con este tipo de pacientes. Ahora, tiene doble reforzamiento, si lo ven en lo que es la segunda foto, ustedes pueden encontrar un zapato que trae cintas, pero que al mismo tiempo trae velcro, para que el mismo paciente, al tener una hiperpronación, el mismo velcro le ayuda al paciente a enderezar lo que es el pie en general. Ahora, ya entregamos zapato, ya entregamos plantilla, pero tomamos en cuenta que este tipo de pacientes van de la mano con una rehabilitación y con apoyos adicionales de acuerdo a lo que es la rehabilitación. Como conclusión, el podólogo es parte fundamental en las 3 etapas preventivas de la historia natural de la enfermedad. Todo paciente diabético, desde el momento en que se diagnostica como uno, la valoración biomecánica entra como prevención primaria y se debe tomar en cuenta que se tiene que hacer un estudio completo de biomecánica, tomando la dinámica y el estado físico del pie. Complementándose esas dos cosas, tenemos buenos resultados. Y bueno, siempre tener el equipo multidisciplinario donde debemos derivar en tiempo y forma a nuestros pacientes con el especialista indicado. Agradezco muchísimo este tiempo. Gracias, Juan. Gracias, doctor Carlitos. Y bueno, quedo a la orden con mis datos. Muchísimas gracias a todos.